A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una mañana, un campesino escuchó relinchar un caballo cerca del nido de una gallina con polluelos. Esto le pareció sospechoso y corrió a denunciar el hecho como acto del demonio. Los inquisidores dictaminaron que aquello era brujería y llevaron al tribunal a la gallina, al caballo y los pollitos. Dicen las actas de aquel absurdo juicio que los animales se negaron a declarar y por eso fueron enviados todos a la hoguera, incluyendo a la dueña de las aves y del caballo. Parece mentira, pero hechos como estos se presentaron por millares en Europa y América durante la Inquisición. Aquella actitud demencial veía herejes y brujas y demonios y pecadores en todas partes. Esta historia de dolor había empezado en Europa siglos atrás. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó la práctica de la tortura para extraer la verdad de los sospechosos. Pero después de una pesadilla que duró miles de noches, que se extendió a varios continentes y que costó millares de vidas, la sensatez empezó a ganar espacio y la Inquisición, en cuanto a sus métodos de tortura y muerte, desapareció en la práctica. Finalmente, un día como hoy, 5 de enero de 1812, las Cortes de Cádiz en España abolieron la aplicación de la tortura para España y las colonias en América. Y aunque todavía existen miedos y lamentos por la forma de pensar, desde aquel día ya no abundan tanto. Las principales noticias del día. Titulares. Juez dicta prisión preventiva para 5 nuevos implicados en el caso Metástasis. Daniel Noboa ordena traslado de 3 cabecillas de los Lobos a La Roca por alertas de atentados contra la fiscal Diana Salazar. Comisión de la Asamblea Nacional aprobó el informe para la ratificación del acuerdo comercial con China. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Año Viejo Problemático, Crapuloso y Febril. Martín Pallares, Consulta Popular, las 11 preguntas para una reelección en 2025. Rafael Ollarte, Guerra en Sudamérica. Fabián Corral, Plebiscito y Crucifixión. Noticias del día. Juez dicta prisión preventiva para 5 nuevos implicados en el caso Metástasis. En la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito, el 3 de enero del 2024, se desarrolló la audiencia de vinculación de 8 personas a la instrucción fiscal por delincuencia organizada por el caso Metástasis después de una audiencia de 10 horas. En la madrugada del jueves 4 de enero, el juez Felipe Córdoba acogió una parte de la solicitud de la fiscal y dictó prisión preventiva para 5 de los 8 vinculados: Javier Jordán, Daniel Salcedo, Cristian Romero, Jairo Vargas y Fabián Campuzano. Sin embargo, el juez se abstuvo por el momento de emitir una orden de detención a la Interpol, ya que la Fiscalía no ha justificado la ubicación actual de Jordán, Salcedo y Romero, a pesar de que es de conocimiento público que al menos Jordán reside en Estados Unidos. En los casos de Carlos Zambrano, Víctor Hugo Alcíbar y Fernando García, se dictaron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad competente una vez cada 15 días. Inicialmente, el 14 de diciembre del 2023, la Fiscalía procesó a 31 personas. Con los nuevos vinculados, la lista se incrementa a 39. Además, la instrucción fiscal se ampliará a 120 días, es decir, hasta mediados de abril del 2024. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó los elementos de convicción que ahora motivan las órdenes de prisión preventiva y medidas sustitutivas de los 8 procesados acusados del presunto delito de delincuencia organizada. En esta audiencia, Salazar develó los hilos políticos de esta trama. Daniel Noboa ordena el traslado de 3 cabecillas de los Lobos a La Roca por alertas de atentados contra la fiscal Diana Salazar. En una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa Sin informó que dispuso el traslado de 3 cabecillas de la banda narcocriminal Los Lobos a la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Esto debido a las amenazas contra la vida de una funcionaria importante. Se trata de la fiscal Diana Salazar.
A la fiscal y a su familia le hemos dado resguardo policial y militar. Hablo con ella constantemente, incluso hemos reforzado su anillo de seguridad, señaló Noboa. El presidente también detalló que dispuso que la fiscal Diana Salazar tenga resguardo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pues las amenazas contra su vida se incrementaron tras revelar el caso Metástasis, en el que actualmente hay 38 personas vinculadas, entre ellas altos funcionarios del Consejo de la Judicatura y de la Fuerza Pública. He dado la orden al SNAI y tiene que acatarla. Se trata de la seguridad de una funcionaria importante, añadió el presidente Noboa luego de informar el traslado de los cabecillas de los Lobos. La fiscal Diana Salazar mencionó a Fabricio Colón Pico, conocido con el alias de Capitán Pico, un criminal quiteño que tiene nexos con la banda narcodelictiva Los Lobos, como el hombre que estaría detrás de un plan para asesinarla, por el que se habría contratado al mismo grupo que mató a Fernando Villavicencio, según Salazar. Comisión de la Asamblea Nacional aprobó el informe para la ratificación del acuerdo comercial con China. La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional aprobó el informe del acuerdo comercial con China, que pasará ahora a debatirse en el Pleno. El informe fue aprobado por la Comisión con 6 votos a favor y 3 abstenciones la noche de este 3 de enero del 2024 y que ahora pasará al Pleno para un único debate. El documento necesitará al menos de 70 votos para su ratificación. La aprobación de este informe se da después de que los miembros de la comisión atendieron a representantes de los diferentes sectores, en los que se incluyó a exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el tratado entre la República del Ecuador y la República Popular de China, dice el informe de la Comisión. El tratado comercial con China fue firmado el 10 de mayo del 2023 por autoridades de ambos países vía telemática. China es el primer destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras y no mineras, siendo el camarón el primer producto de exportación no petrolero hacia ese mercado. Se espera que el acceso al mercado chino permita un aumento de $3,000 millones adicionales en exportaciones proyectadas hasta el año 2030. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Fausto Camacho, miembro del colectivo Voces por la Democracia, para hablar sobre las preguntas para la consulta popular. Escuchemos qué es lo que dijo. Creo que la propuesta del presidente Noboa, desgraciadamente, está desperdiciando una extraordinaria posibilidad para llevar adelante un proceso de reinstitucionalización de las instituciones de la democracia. Tenemos una tan grave crisis en las instituciones como es la propia Asamblea en cuanto a su calidad de representación, el sistema de partidos políticos, que es la causa fundamental de aquello, atraviesa una profunda crisis. La justicia, a no dudarlo, creo que los hechos del último mes particularmente han desnudado totalmente con el caso Metástasis y otros las circunstancias en las cuales se encuentra la justicia. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que en 8 meses de funciones no ha nombrado una sola autoridad que no sea la parte final de un concurso realizado años atrás de la designación del Contralor. Y por lo demás no ha dado ni siquiera el primer paso para reemplazar, por ejemplo, a quienes están prorrogados en funciones, como son el Consejo Nacional Electoral, como son parte de los jueces del contencioso electoral, como son, nombramientos pendientes de hacerse a la propio Consejo de la Judicatura de parte de la terna presentada por la Defensoría Pública, en fin, pero adicionalmente un sistema que no funcionó nunca, unos concursos públicos de oposición y méritos atravesados de conflictos de intereses con mal llamadas comisiones ciudadanas de selección, integradas por los delegados de las funciones del Estado. No tiene el menor sentido y efectivamente se entrecruzan intereses de las entidades a ser controladas que pasan a ser a su vez parte de los nominadores. Entonces,
para seleccionar al CNE hay un delegado del CNE, no tiene el menor sentido. Entonces, eso había que cambiar, hay que cambiar. Y el presidente Noboa, pues, no ha creído que es oportuno, no se ha dado cuenta de aquello, pues es realmente decepcionante el hecho de que circunstancias tan críticas como estas no hayan sido tomadas en cuenta para la consulta, y en realidad pues ha ubicado elementos que no ameritan desde mi particular punto de vista la consulta. La única, que además no es producto de su acción, sino de la pregunta presentada por el presidente Lazo respecto de la concurrencia de las Fuerzas Armadas para actuar junto a la policía, es la aprobada por la Asamblea en segundo debate el 21 de diciembre pasado. Y esa reforma parcial de la Constitución debió cumplir un proceso largo en la Asamblea, ¿no es cierto? Porque esa fue la vía que dictaminó la Corte Constitucional. Una vez aprobado, pues ahora ese, con o sin, digamos, voluntad del presidente de la República, esa consulta tiene que hacerse. Pero las demás preguntas, ¿no es cierto?, son preguntas que están absolutamente superficiales, porque ajustes al COIP, por ejemplo, respecto de endurecimiento de penas, respecto de la posibilidad de llevar adelante, digamos, una protección especial a quienes son parte de las Fuerzas Armadas, de la policía y de los guardias penitenciarios en cuanto al procesamiento que estos podrían tener. Cosas de esa naturaleza, pues no ameritan sino una reforma al COIP. Y esas reformas al COIP bien pueden plantearse directamente a la Asamblea sin necesidad de consultarle al pueblo, y peor si es que le consulta y en los anexos no están los artículos pertinentes que hay que cambiar o que hay que añadir. Y lo único que hace es autorizar al presidente de la República a presentar una propuesta de ley a consideración de la Asamblea. Pero a consideración de la Asamblea puede tramitarlo y no aprobarlo, y no acordar en los términos que está propuesto por el Ejecutivo. Entonces, esa facultad del Ejecutivo, digamos, de proponente legislativo, pues no necesita de consulta popular. Entonces, sí, yo me atrevería a decir que los objetivos políticos de la Asamblea, de la consulta, están más en el ámbito personal que en el ámbito institucional y del país. Ismael Quintana, abogado constitucionalista, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la controversia que se ha dado a raíz de la publicación de las preguntas de la consulta popular. Veamos la nota. Yo creo que en términos generales sí, es decir, luego de la revisión de ese extenso e inútil documento de 112 páginas que ingresó a la Corte, uno puede sacar una primera conclusión. Y esto a partir de señalamientos que ha hecho el propio ministro de Finanzas. Yo no puedo comprender cómo en diciembre se dice que la caja fiscal arrancaba este año con 95 millones de dólares y queremos gastarnos, según ha dicho el vicepresidente del CNE, alrededor de 60 de esos 95 millones de dólares que tenemos en una consulta popular absolutamente inocua, con preguntas que, como bien estás sosteniendo tú, podrían pasar sin ningún problema con 3 o 4 proyectos de reformas a leyes, al Código Penal, a la Ley de Movilidad Humana, a la Ley de Extinción de Dominio, sin necesidad de gastarnos el dinero que no tenemos y también perdiendo el tiempo que el gobierno no tiene para esta clase de consultas inútiles. Cuando el gobierno anunciaba con este hermetismo el tema de la consulta popular, uno esperaba realmente que la consulta popular sirva para ofrecerle a la ciudadanía cambios estructurales a nivel constitucional, por supuesto también a nivel legal, pero cambios estructurales. Pero incluso cuando uno revisa una por una las preguntas, la gran mayoría de los temas que Noboa plantea, no solo que estarían requiriendo una especie de autorización para poder presentar un proyecto de ley, pero es que eso es lo más increíble del paquete de preguntas de esta consulta popular, donde el presidente básicamente, contraviniendo los precedentes de la propia Corte, le está queriendo pedir una autorización a la ciudadanía para hacer algo que puede hacer sin consulta popular, presentar proyectos de ley. Y, como te decía, en algunos casos, sobre temas que ya están normados a nivel de rango legal.
Ahora, este tema de que, por ejemplo, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, si es que se aprueban, tienen que ir a la Asamblea. A ver, ¿qué es lo que plantean los anexos? En la gran mayoría de casos, al menos en las preguntas, entre las preguntas 3 a la 10, saltándonos la 8 que tiene que ver con la evaluación a los servidores de la función judicial, que ese es otro desbarajuste. Aquí estoy leyendo. Pero la gran mayoría de esas preguntas lo que proponen son mandatos para que el presidente, conforme los anexos que son idénticos en todas esas preguntas, en 5 días desde publicados los resultados, pueda presentar el proyecto de ley y la Asamblea tendría 60 días para debatir y aprobar. Ni siquiera le da chance de negar, porque una de las potestades de la Asamblea es también, cuando encuentra que un proyecto de ley es inconveniente o inconstitucional, lo puede negar, si la Asamblea no está obligada a aprobar proyectos de ley, pero aquí le estaríamos obligando a la Asamblea a legislar sobre estos temas. Eso en términos de jurisprudencia de la Corte, que es lo que ahora va a tener que revisar en este control previo que está haciendo la Corte, no solamente viola los artículos 104 y 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, sino expresos precedentes que desde 2019 han sostenido que las consultas populares de carácter plebiscitario, que tienen que ver con reformas legales, deben surtir un efecto jurídico inmediato. Es decir, que yo tan pronto doy el sí en la urna y eso se proclama como un resultado oficial, inmediatamente debe haber un cambio en el ordenamiento jurídico. Acá eso no va a pasar. Y solo vamos sumando el tiempo, 20 días de la Corte. Claro. Si la Corte le dice sí, que yo dudo mucho que la Corte le diga sí a estas preguntas, 15 días para que se convoque a la consulta popular y luego de esos 60 días para que se dé el acto electoral. Luego todo lo que implica la proclamación de resultados. Es decir, que recién más o menos, en julio o en agosto, Noboa estaría presentando el proyecto de ley para que después de 2 meses, septiembre, octubre, la Asamblea probablemente esté aprobando las reformas legales. Cumple eso con la garantía de libertad del elector, con el parámetro de claridad y con este parámetro de surtir un efecto jurídico inmediato, la respuesta es no. Esto es más o menos como ir de Quito a Cuenca, pero pasando por Tulcán, porque estoy leyendo los anexos, 60 días para debatir y aprobar. ¿Por qué no uso ahora mismo esta mayoría Esa que es tengo? La pregunta que nos hacemos, pues que yo no termino de entender, francamente, creo que después de esto, como pasó con esta chica Sichel en la consulta de Lazo, a Noboa le va a tocar evaluar quién le está acompañando en su equipo jurídico en la Secretaría, porque veo ahí no solamente unas faltas gramaticales, sino un desconocimiento absoluto de la jurisprudencia constitucional en materia de consulta popular. Se ve que no se ha abierto la Constitución en muchos casos y se ve que no se ha revisado. Ley de uso progresivo de la fuerza, que está vigente y que ya contempla muchas de las reformas que Noboa plantea. Por ejemplo, lo de la pregunta 3. Ley de seguridad pública del Estado y las últimas reformas. Vea que yo no soy penalista, pero siempre trato de estar actualizado en las reformas legales. Al Código Orgánico Integral Penal le preceden, al menos en los últimos 3 años, reformas. Y los temas que Noboa plantea ya están. Tipificar delito de tenencia de armas, está tipificado. La pregunta 5, que tiene que ver con impedir que los condenados por ciertos delitos accedan a beneficios penitenciarios, está regulado. Es más, avalado por una reciente sentencia de la Corte Constitucional que dijo que era constitucional establecer un catálogo de delitos que por su gravedad no puedan permitir al condenado acceder a regímenes semiabiertos o abiertos. Está en los artículos 698 y 699 del COIP. Invito a la secretaria jurídica del presidente Noboa a leer el COIP. Pregunta 3, que tú decías, está en el artículo 2658 de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Ya está esta especie de inmunidad para la privación de la libertad. Se debatió un montón de tiempo y el caso del policía Olmedo fue icónico. Y en base a eso se hizo esta ley de uso legítimo de la fuerza. Efectivamente. Lo que pasa es que los operadores de justicia no aplican. Ahí ya vamos 4. Ya, la primera. Las 2 primeras, Fuerzas Armadas, ¿qué problemas van a tener? Requieren reforma constitucional. Ya, la primera. Ya está aprobada una reforma constitucional en la Asamblea para cambiar el rol de Fuerzas Armadas que tendrá que terminar en un referéndum. Y en muchos casos, estas atribuciones ya han sido interpretadas por el legislador en la Ley de Seguridad Pública y el Estado, que ha entendido que estas tareas complementarias de Fuerzas Armadas significan, por ejemplo, el tema del control de municiones. Pero incluso, técnicamente, si es que yo le quiero agregar facultades, porque las facultades constitucionales de Fuerzas Armadas están reguladas en el artículo 158 de la Constitución. Por eso hace semanas nada más se aprobó en segundo debate el proyecto de reforma parcial. ¿Cuáles son las misiones de Fuerzas Armadas? Soberanía, integridad territorial, independencia política.
Si le quiero poner a controlar municiones a un militar, tengo que reformar la Constitución, presidente Noboa. Ajá. Algo que no está proponiendo, porque la pregunta 2 ni siquiera tiene anexo. La pregunta 1, el anexo dice que será el COSEP el que vía resolución determine los casos en los cuales Fuerzas Armadas van a combatir a las bandas criminales dentro y fuera del país, cosa que a mí me parece curiosísima. Entonces, lo primero que le va a decir la Corte Constitucional, que de hecho ya se lo dijo a Lasso en 2021-2022, es: esto requiere modificación constitucional. Es decir, el mecanismo del plebiscito, que es el que ha escogido el presidente para estas 2 primeras preguntas, resultaría insuficiente para llevar adelante el cambio que él requiere. En Impacto Informativo, Fernando Benalcázar, director de OLAMI, habló sobre el tema del gobierno y el ITT. Escuchemos lo que dijo. Para el sector minero formal, para el minero responsable, aquel que es regulado por el gobierno, creo que el beneficio es la consecuencia de que lo que está penalizado, que es la extracción ilegal de minerales, pueda asustarles más a los señores que están inmersos en semejante actividad. Y digo asustarles más porque, si no me engaño, el COIP específicamente en 2 artículos, 160 y 161, ya da prisión en casos de financiamiento, provisión de herramientas, de equipos y en el caso de realizar la actividad como tal, que pueden llegar hasta 7 años, si no me engaño. Si se busca reformar y poner penas y sanciones que dupliquen, que tripliquen esos tiempos. Incrementar las penas, dice la pregunta, ¿no? Exacto. Si se busca eso y subir de 7 a 15 a 20, tal vez les asuste un poquito, pero lo que sería interesante también es ver de todos los casos que llegan a la justicia, cuántos realmente han terminado en la cárcel. Habrá infinidad de motivos, razones y circunstancias, pero la principal, estoy seguro, es la cantidad de dinero que rueda en la corrupción existente en el sistema judicial. O sea, habría que establecer reformas en el sistema judicial. Eso es una consecuencia lógica de todo lo que está viviendo el país. O una purga en el sistema judicial. El caso que hace referencia en la entrevista anterior y que ha sido materia de discusión de los últimos días, Metástasis, pone en blanco y negro que el sistema judicial queda confirmado que está hecho para aquellos que no pagan y no tienen los cientos de miles de dólares para quedar libres. Que en el caso de la minería ilegal sí hay ese dinero. Y por eso es que hay muy pocos sancionados que han terminado en la cárcel. Bueno, ingeniero Benalcázar, hablemos del ITT, porque en el feriado de Navidad y de Año Nuevo resulta que en este campo, que de alguna manera ha sido minimizado por sus aportes, especialmente por el Ministerio de Finanzas, resulta que hubo un paro de una comunidad adyacente, la comunidad de Cahuimeno, y hasta allá acudieron casi todos los funcionarios del gobierno. De hecho, el 30 de noviembre estuvo la ministra de Energía negociando con los comuneros, y es ella la que logra un acuerdo con los mismos, pero claro, en función de que se firme un acta transaccional que deberá ser cumplida en estos días y que les entregue una serie de peticiones, obras de infraestructura, internet, ¿no? Entonces, ¿dónde queda pues el discurso del gobierno, que no le daba mucha atención al ITT y sin embargo resulta que los recursos que le brinda el Estado sí le ayudan y por eso hubo que solucionar este tema de última hora? Yo también me hago las mismas preguntas y contestando su inquietud, creo que el hecho de que la ministra en persona haya ido pone en perspectiva 2 cosas. Uno, que es absolutamente relevante para el gobierno de turno, aquellos 17.800 barriles de producción que se suspendieron, 1/3 de la producción del campo. Segundo, en millones de dólares, ¿cuánto es? Hagamos cuenta, hagamos a 75 dólares, o redondeemos 170 millones, 170,000 por día. Creo que estamos hablando de 1.700.000 dólares diarios. Con el descuento que tiene el crudo napo, ¿no? Correcto, 170. Quitémosle 3 puntos, hablemos
que 1.600.000 día. Entonces, eso demuestra, lo primero, que es relevante económicamente para el Estado. Segundo, el mismo hecho que la ministra Valla pone en perspectiva que las decisiones se toman a ese nivel, que todo está concentrado en ella, por más viceministros que le hayan acompañado, por más gerente de Petroecuador que haya ido, ella tiene que ir para tomar decisiones, lo cual me parece magnífico, son diferentes estilos de gerenciamiento. Pero por otro lado, aclaremos cosas. Yo también he leído las declaraciones que hacen y son declaraciones que atacan a los gobiernos anteriores. No es la misma empresa la que estaba ahí, no es Petroecuador, no son las mismas funciones, la misma estructura, nada ha cambiado en Petroecuador. ¿Por qué de la noche a la mañana una comunidad 100% indígena, Cahuimeno es la comunidad Huaorani, aprovechando el momento de cambio de gobierno, extiende los requisitos, los pedidos y demás? Lógico, siempre la aspiración es mucho más. Y el día de hoy, si usted sigue las redes sociales al final de la tarde, ya estaba en ejecución la presencia de la maquinaria y los equipos para el reconocimiento de caminos y accesos, lo cual está bien, es un beneficio para la comunidad. Pero sí me llama la atención que las mismas empresas, que los mismos grupos, las mismas estructuras, las mismas personas de continuidad de proyectos están ahí y se da el incidente. Creo que es importante que hayan tomado acciones para resolver y en lugar de que se hayan perdido 1.600.000 por 2-3 días, haberlo hecho de inmediato, es saludable y creo que es loable la acción. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Año viejo, problemático, crapuloso y febril. Artículo de Simón Espinosa Cordero. El 2023 fue para Ecuador la antesala de su apocalipsis. Estuvo atravesado por una crisis política insufrible que terminó con la caída interminable de un gobierno que se subió a un potro bravío sin saber qué hacer encima ni cómo bajarse de él. El año ha culminado signado por el abatimiento de los valores morales que sustentan la civilización humana, por la postración moral de una justicia convertida en subalterna del delito y, como colofón, no faltaba más, por la bancarrota sin precedentes de la hacienda pública. Narcotráfico, terrorismo, extorsiones, tráfico de personas, lavado de dinero por toneladas y la abrumadora contaminación mafiosa de otrora cimeras instituciones del Estado. El execrable asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, sicariatos en las calles y aterradoras masacres carcelarias hicieron de Ecuador el país más peligroso de América Latina. Cada hora ha muerto una persona por violencia criminal en el 2023, dice la noticia. Índice de escalofrío que nos coloca en segundo lugar después de Afganistán. Dentro de este escenario vicioso advino un nuevo gobierno que salió por generación espontánea desde ese experimento de la muerte cruzada y de las circunstancias, del cual no se sabe aún su destino. Al cierre de este año nefando, el Ministerio Público, cuya cabeza es último y único bastión con el que cuenta la esperanza mediante un operativo denominado Metástasis, develó el macabro rostro de un Ecuador que sucumbe por la felonía de un sector abyecto de su sociedad, de una manada penitenciaria extraída de los sótanos de la historia, que secuestró el poder político, que consagró el robo y la contumacia criminal como forma de gobierno, y que en crapuloso contubernio con la radicalidad del mal ha ido entregando la patria en manos de la delincuencia transnacional y sus oscuros negocios. ¿Cómo será el 2024 que iniciamos? Yo soy yo y mis circunstancias, y si no le salvo a ella, no me salvo yo, dice Ortega y Gasset. Bien, ese y no otro es el destino del país para este nuevo año. Salvar su circunstancia. Aunque la preocupación siga amenazada por la resignación, el ciudadano de bien no puede seguir siendo cómplice omisivo de su propio apocalipsis, que es inminente, y menos capitular de su dignidad esperando que sea una sola mujer, la fiscal general del Estado, la que le dé sacando las castañas del fuego, en un hispano quichuismo muy exacto. Hay que prepararse entonces
para enfrentar lo que ha de venir, no solo con coraje, sino con honor y amor propio. De esa manada no debe quedar sino su eterna ausencia para que viva la patria. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Consulta popular, las 11 preguntas para una reelección en 2025. Martín Pallares, El Expreso. Una de las pocas explicaciones que cabe para entender el sentido de las 11 preguntas para la consulta popular es que Daniel Noboa le interesa mucho más mantener intactas sus posibilidades de reelección para el 2025 que concretar reformas relevantes. De las 11 preguntas que el gobierno de Noboa ha enviado a la Corte Constitucional, casi todas se las pudo evacuar con proyectos de reformas legales enviadas a la Asamblea, donde el gobierno mantiene una alianza legislativa que le garantiza una cómoda mayoría y cerca de la mitad plantean temas que ya están vigentes en la legislación. Además, otras están planteadas en términos generales sin que sus anexos indiquen la reforma legal que se pretende hacer. En efecto, la consulta tal y como Noboa la plantearía, si es que la Corte Constitucional acepta dichas preguntas, es un acto de campaña electoral. Todas están pensadas en que recibirán un amplio apoyo en la población para que así Noboa salga como el gran triunfador y coseche las mieles de ese éxito en las elecciones presidenciales del 2025. ¿Para qué preguntar lo que ya está? Varias de las preguntas plantean temas que ya están vigentes en la legislación. La primera, por ejemplo, plantea que las Fuerzas Armadas puedan combatir al crimen organizado internacional, cosa que ya fue aprobado en diciembre de 2023 por la Asamblea Nacional. Lo mismo ocurre con la segunda, que plantea la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen requisas y control de armas, municiones y explosivos en las rutas de acceso a centros penitenciarios. La tercera interrogante está ya en la legislación vigente y pregunta si se está o no de acuerdo en que los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y el personal de las cárceles no sean castigados con órdenes de prisión preventiva mientras dure el proceso de investigación en casos de actos ejecutados con el uso de la fuerza. La pregunta 5 tiene que ver con las medidas alternativas para cumplir una pena hasta el final de la sentencia, también ya está vigente, y bastaba una reforma legal para aumentar sus alcances. Las evaluaciones e informes sobre el patrimonio de los funcionarios del sistema de justicia también está vigente desde hace mucho. Preguntar sobre temas sobre los que ya no hay que preguntar tiene solamente un atractivo. No se cambia nada, pero se crea la ficción de que hay un cambio. Claro, con el detalle de que se gastarán $60 millones. De la institucionalidad, nada. La consulta no expone ninguna pregunta que plantee la posibilidad de cambiar las instituciones que, es evidente, son una lacra en la vida democrática. No se toca al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tampoco a la cueva de bandidos del Consejo de la Judicatura o el muy cuestionado Consejo Nacional Electoral. En otras palabras, el status quo queda garantizado. A Guillermo Lasso se le puede achacar que escogió el peor momento para hacer su consulta, pero la verdad es que ha demostrado tener más ambición de estadista que Noboa con sus preguntas sobre la extradición y el Consejo de Participación. No se toca el tema del empleo o de las reformas en el sistema de seguridad social, que ahora sí lo requiere. Nada. Temas que entusiasman poco. La consulta popular era un ofrecimiento de campaña de Noboa y había que cumplirla. Sin embargo, los temas planteados en las preguntas no parece que fueran a entusiasmar mayormente a la población por ser asuntos que ya están vigentes y que no parece que vayan a solucionar la inseguridad. La militarización del país puede aún sonar popular, pero en la realidad es un mecanismo al que se ha recurrido en varias ocasiones en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Lasso, pero que no ha cambiado las cosas. Se preguntan cosas tan obvias como si la población está de acuerdo o no en que haya requisas de armas en las vías de acceso a las cárceles. Algo así es imposible que pierda en la consulta, pero no transmite a la población la idea de que al frente del Ejecutivo hay un líder que plantea cosas mucho más reformadoras. ¿Casinos en estas circunstancias? La pregunta sobre el regreso de los casinos es sin duda la más desconcertante de todas. ¿A quién se le ocurrió incluirla cuando el país está siendo azotado por una ola de inseguridad vinculada al narcotráfico y al lavado de dinero? Cuando se suponía que iba a llegar una consulta pensada en la situación de inseguridad,
aparece una pregunta que plantea el retorno de un negocio que es reconocido internacionalmente como uno de los mejores mecanismos para lavar dinero. Fuentes relacionadas con los dos gobiernos anteriores sostienen que uno de los lobbies más fuertes que tuvieron que resistir es de grupos que buscaban la reintroducción precisamente de los casinos. ¿Alguien está pensando en un gran negocio? Parecería que sí. Martín Pallares, El Expreso. Guerra en Sudamérica, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Diferendos territoriales o de fronteras originaron en nuestro continente conflictos armados. Si bien algunos no llegaron a los niveles de las conflagraciones europeas, fueron de una escala bastante alta, como la guerra entre Estados Unidos y México 1846-1848, la guerra de la Triple Alianza en la que Paraguay se enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay 1864 a 1870, la guerra del Pacífico en que Chile confrontó a Bolivia y Perú 1879-1883 y la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay 1932-1935. Nuestra guerra de 1941 no pasó de ser una invasión aviesa en la que Perú aprovechó la situación de un Ecuador inerme, mientras que las contiendas de 1981 y 1995 no derivaron en una confrontación abierta. Otros conflictos relativamente menores se produjeron entre Colombia y Perú en 1933 por el trapecio de Leticia, y la guerra de las 100 horas entre El Salvador y Honduras de 1969. Otras guerras no se dieron. Argentina no ejecuta su invasión a Chile en 1978 por las islas del Bigle, tal como el Perú no lo hizo en 1975 por Arica y Tarapacá. Hoy, una añeja reivindicación territorial inquieta la zona. Venezuela reclama desde el siglo XIX los territorios al occidente del río Esequibo, ocupados por el Reino Unido y que le fueron asignados por un dudoso laudo arbitral heredados por Guyana al independizarse, siendo los 2/3 de su territorio aunque escasamente poblado. En 1981 Venezuela estuvo a punto de acudir a las armas y ahora la cuestión se está volviendo a calentar. Parecería que la cuestión militar está absolutamente decantada a favor de Venezuela, pues la superioridad numérica en cuanto a personal y elementos de combate es aplastante, aunque su fuerza armada nunca afrontó una guerra desde las luchas independistas. Todas las guerras comienzan con el sueño de un blitzkrieg. Las fuerzas armadas vencen y someten rápidamente al contendor. Ese sueño se suele convertir en la pesadilla de una indeseable guerra de desgaste. Pregúntele a Rusia. Confiar en que nadie va a reaccionar a una invasión le costó una cara derrota a Argentina en 1982, que deshizo su potencial militar y pulverizó su reivindicación sobre Malvinas. Incluso invasiones exitosas a un vecino débil terminaron en descalabro como el que sufrió Irak en 1991. ¿Considera Maduro el destino que tuvieron Galtieri y Saddam o solo es retórica con fines políticos internos? Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Plebiscito y crucifixión. Fabián Corral, El Universo. Si nos atenemos al texto de los Evangelios, Pilatos, el procurador romano de Judea, en el rito de lavarse las manos ante la presión de los fariseos, apeló a la artimaña de improvisar un sui generis plebiscito para resolver la suerte de los condenados. Preguntó a la gente a quién debía condenar al tormento y a la muerte y a quién perdonar. El pueblo, convocado por el poder y el influjo de la venenosa mixtura de pasiones, manipulación y morbo, decidió en un primario y perverso acto de democracia plebiscitaria condenar al inocente y absolver a Barrabás. El crucifícale de la muchedumbre aún resuena como testimonio de la estupidez de la democracia del tumulto. El episodio, aparte de sus connotaciones religiosas,
constituye una evidencia del pecado original de las democracias plebiscitarias y del drama de transferir las responsabilidades políticas a la decisión del pueblo. Más allá de lo coyuntural, la pregunta que surge es si las masas convocadas pueden resolver con serenidad lo que se les pregunta. Si la vida y la muerte, la paz o la guerra, la felicidad o la desgracia pueden votarse. La pregunta es si las mayorías pueden legitimar la ilegítima omisión del legislador. ¿La suma de votos individuales es capaz de transformar la naturaleza de las cosas? Las respuestas pasan por la crítica del dogma de las mayorías y conducen a la cuestión de si la estructura del poder, y en concreto el legislativo, entendido solamente como núcleo de los intereses partidistas y no como parte del sistema republicano, puede lavarse las manos e incurrir en injustificable irresponsabilidad. El asunto plantea además el problema del papel de los líderes, el tema de los límites de los sistemas políticos, de la función de los actos de masas como instrumento para decidir el destino de las naciones. Cabe preguntarse, ¿cuántos leyeron el texto de la Constitución de Montecristi aprobada por referéndum en el 2008? ¿Tuvo legitimidad esa forma de aprobar una Constitución? Uno de los temas fundamentales y una de las lecciones que pone de relieve el pasaje de los Evangelios es el expediente de las manos lavadas de la función legislativa y del poder político en general, lo que provocan una transferencia de la responsabilidad de las decisiones que endosan al pueblo. Los expedientes plebiscitarios, cuando son frecuentes, son una notoria evidencia de la quiebra del mandato político, de la caducidad del encargo para legislar en nombre de la comunidad. ¿Para qué sirven los asambleístas si la población debe asumir la tarea que ellos no cumplen? Si bien el referéndum puede ahora ser inevitable en función de la profunda crisis que nos agobia, sin embargo, la decisión de convocarlo es el resultado del bloqueo de las instituciones, de la mala voluntad e inutilidad de la Asamblea, de la irresponsabilidad de la clase política, de la estructura misma de un Estado ineficiente y de la quiebra del sistema. En este artículo se tomaron ideas del libro de Gustavo Zagrebelsky, La crucifixión y la democracia. Fabián Corral, El Universo. Noticias internacionales. Una aplicación que rompe barreras entre los sordomudos. Brian es sordo de nacimiento, se comunica a través del lenguaje de señas, siempre tenía muchas dificultades para llevar una vida normal, principalmente porque no todos conocen el idioma de los gestos, pero ahora, gracias a una revolucionaria aplicación, puede mantener una conversación fluida con cualquier persona. He podido, por ejemplo, tener conversaciones más fáciles, no importa dónde esté. Si tengo una pregunta simple, puedo usar esta tecnología. Detrás de este proyecto está Yamilet Payano, una dominicana radicada en Nueva York. Es una de las creadoras de esta innovadora plataforma. Utiliza la tecnología y la inteligencia artificial para romper con las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva y en el habla. Que una persona sorda o con dificultad auditiva usa lenguajes de señas, nosotros los traducimos a voz y después alguien que es oyente puede hablar y lo traducimos de nuevo a lenguajes de señas para la persona sorda. Payano tiene 27 años y ha podido desarrollar este proyecto gracias a la financiación de Amazon, que destina fondos a minorías. Ahora está muy satisfecha con los resultados. La misión también es que la comunidad sorda y con dificultad auditiva tengan acceso a una tecnología para ellos, para que ellos también tengan el poder. Y con aplicaciones como estas se demuestra cómo la tecnología puede cambiar la vida de alguien. Podemos poner esos servicios de acceso, comunicación, en lugares donde nosotros no siempre hay personas para interpretar. Esperan desarrollar aún más esta aplicación para llegar a otros lenguajes y países. El problema es la falta de financiación. Confía en recaudar fondos para romper las barreras entre estas personas con dificultades para comunicarse. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Más de 1,000 coches atascados en la autopista E22 en el sur de Suecia.
Más de 1000 coches quedan atascados por la nieve en una autopista en el sur de Suecia. La operación de rescate en la autopista E22 entre Horby y Kristianstad continuó durante 24 horas. El frío en el peor tramo entre Linderöd y Ekerostraten, en Escania, obligó al ejército al rescate de los conductores por emergencia. Después de estar atrapados toda la noche, fueron evacuados. Diabetes typ 1, vilket gör att jag behöver äta regelbundet. Och det har jag ju inte gjort nu på 1,5 dygn. Jag har ju läst mycket på Facebook att det är många barn som har panik, som inte har ätit på snart ett dygn. Jag såg ju några bilar när jag promenerade att de har fått bränslestopp liksom. Durante la noche, la unidad de emergencias del ejército sueco distribuyó comida y bebida a los ocupantes de los coches y ayudaron a sacarlos de los vehículos con palas. La tormenta de hielo y nieve continúa azotando el norte de Suecia con temperaturas de 40 grados bajo cero. Rusia y Ucrania intercambian cientos de prisioneros de guerra en el mayor canje hasta el momento. Ucrania y Rusia llevaron a cabo el mayor intercambio de prisioneros desde el comienzo de la guerra. Unos 230 presos ucranianos han vuelto a casa en el que supone el primer intercambio en casi 5 meses. Entre ellos había combatientes capturados en la isla de las Serpientes o en Mariupol. Un número similar de rusos, 248, fueron liberados en el intercambio. En redes sociales se difundieron imágenes de los soldados, algunos de ellos celebrando y agradeciendo al presidente Putin su liberación. Emiratos Árabes Unidos atribuyó el éxito del intercambio a su papel mediador. El presidente Zelensky dijo que su equipo continuaría trabajando para lograr más intercambios de este tipo y que aprovecharía cualquier oportunidad de mediación que se presentase. Recordamos a todos los ucranianos que siguen bajo el cautiverio ruso, dijo el mandatario. Mientras tanto, Moscú continúa intentando sobrepasar el sistema de defensa aérea de Ucrania con oleadas de ataques contra varias ciudades, incluida Odessa. Ya son 6 días consecutivos de ataques. La OTAN anunció que ayudará a comprar hasta 1000 misiles Patriot para defender a los aliados mientras Rusia intensifica sus ataques aéreos sobre Ucrania. El presidente de Irán advierte que los responsables del atentado pagarán un alto precio. Al menos 103 personas murieron y más de 200 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, al estallar varias bombas en la conmemoración del aniversario de la muerte de un destacado general iraní asesinado por Estados Unidos en 2020. Nadie se ha atribuido hasta ahora la responsabilidad del ataque más sangriento contra Irán desde la destitución del Shah en 1979. El presidente Ebrahim Raisi acusó a Israel y a Estados Unidos de estar involucrados con la intención de expandir la guerra en Gaza al Líbano y al resto de la región. Las imágenes de satélite muestran una gran multitud reunida el miércoles en la ciudad de Kermán en el 4º aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Quds élite de la Guardia Revolucionaria de Irán. Este miércoles se produjeron 2 explosiones cerca de su tumba cuando miles de personas estaban en el homenaje. The United States was not involved in any way, and any suggestion to the contrary is ridiculous. And number 2, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion. El atentado del miércoles se produce en medio de crecientes tensiones en la región después de que el número 2 del grupo palestino Hamas, respaldado por Irán, fuera asesinado en un aparente ataque con drones israelíes en Beirut. Las autoridades iraníes han declarado este jueves día de luto nacional. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real,
Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavolley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavolley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavolley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavolley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente.
Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.